Vas a escuchar a U.G. Krishnamurti. Pero te advierto, él no ofrecía consuelo. Para él, lo que llamas espiritualidad es el mismo juego de siempre. La lucha contra el deseo y el miedo, disfrazada de esperanza, creencia y fe. Meditación, conciencia, mejora personal, nada. Según U.G., todo eso es pensamiento buscando permanencia. Si recorriste muchos caminos y sigues insatisfecho, quizás coincidas con él. No hay camino, no hay técnica y no hay paz que alcanzar. Este no es un mensaje reconfortante, pero si algo se derrumba al oírlo, tal vez era falso. No busques comprensión ni estar de acuerdo, solo escucha. Porque en el fondo algo en ti ya lo sabe. El yo, el propósito, la búsqueda, son un autoengaño muy bien disfrazado. Comenzamos. ¿La meditación? La meditación es mala. Siéntate y verás. ¿Sabes que en cuanto te sientas, lo primero que llegan son los pensamientos perversos y horribles? La mente se pone en marcha. Es una batalla. Una guerra ahí dentro entre pensamientos buenos y malos, buenos y perversos. Una guerra. Y luego dices que la paz mental que llega tras esa guerra es paz. Pero no es así. Cansancio bélico. Y la llamas paz mental. Es de chiste. No tienes ni idea del silencio. Crees que esa mente callada es paz y silencio. Pero el silencio que hay en un organismo vivo solo puede compararse al rugido del océano, la sangre corriendo por las venas, el latido del corazón. Hay científicos trabajando en laboratorios insonorizados y la mayoría se ha vuelto loco al tener que escuchar lo que pasa dentro del cuerpo. Suena como un océano. El silencio que experimentas tras la guerra mental que llamas meditación es imaginario. Esa paz podrías conseguirla con una pastilla. Mucho más fácil que con tanto sentarte a meditar. ¿En qué meditas? No tienes que llegar a esos esfuerzos ni extremos de torturarte para ponerte en un estado pacífico. La paz ya está ahí y tú la destruyes. El organismo es pacífico y no le interesan tus experiencias espirituales. Ahí está el conflicto. Cualquier experiencia la fabrica la mente, y la mente es la que ha provocado todo este lío en el mundo. ¿La muerte? No existe la muerte para este cuerpo. El organismo físico no sabe que nace, vive o está despierto. No experimenta estar vivo. Así que cuando mueres, te ponen ahí, inerte. Eso es una condición que los vivos llaman cuerpo muerto, porque ya no responde a los estímulos como cuando crees estar vivo. El cuerpo no puede experimentar su propia muerte, y quienes observan ese cuerpo tampoco pueden experimentar la muerte. Lo que sientes al perder a un ser querido no es la muerte, sino el vacío que deja su desaparición y la imposibilidad de relacionarte como antes. ¿Tú crees que antes de la muerte sentías algo? No tienes manera de experimentar la muerte en absoluto. A efectos prácticos, la muerte no existe. Y todo esto de la proyección astral, las experiencias cercanas a la muerte, el canalizar, las salidas del cuerpo, todo el mundo canalizando,
saliéndose del cuerpo, experiencia fuera del cuerpo. Escúchame, si de verdad te interesa la experiencia, es muy sencillo. Lo que llamas experiencia fuera del cuerpo se consigue subiendo la tensión arterial, con meditación, con técnicas de yoga, con lo que sea que aumente tu presión sanguínea. Saldrás volando fuera del cuerpo y experimentarás eso. Pero no valen nada. No hay conciencia, ni siquiera ahora. Yo cuestiono la propia conciencia. Así que lo que digan los libros o los maestros espirituales no me importa nada. Dime tú qué entiendes por conciencia, pero no cites libros. ¿Estás consciente ahora? Quiero que me hables de tu conciencia, sin citas. Ni siquiera pienses que estás pensando. Querer estar sin pensamientos es una fantasía. Conozco a gente que viene y dice, estuve en un estado sin pensamientos. Pero no es cierto, el pensamiento estaba allí. O dicen, vivo en el estado del no saber. ¿Y cómo sabes eso? ¿Cómo puedes decir nada sobre lo desconocido? El poder de la hora lo siguen vendiendo en todas las librerías de espiritualidad. Todo el mundo busca felicidad. Hasta el taxista solo quiere eso, la felicidad permanente. El conocimiento crea al individuo. Saber que eres mujer, que eso es un sofá. El individuo no existe. Lo crea la cultura, el conocimiento y la sociedad. Y luchas continuamente contra ella. El sistema de valores de la sociedad causa tu miseria, aunque eres producto de la cultura. Tú eres el mundo. No hay tú aparte de lo que se te enseñó. Decir soy mujer o soy hombre no es posible sin ese conocimiento. Sobrevivir es simple. Puedes vivir con cualquier cosa, lo garantizo. Los nutricionistas se enfadan. UG dice barbaridades. Que se fastidien. Este cuerpo sobrevive con lo que sea. Quieres la sociedad por los caprichos, los placeres. Nada malo. Pero ¿por qué los códigos éticos? Los animales lo manejan mejor. Y tú no eres mejor que un perro, perdona. Los animales son más listos, conscientes sin elección. Te miran. Es más fácil hablar con un perro que con tus seres queridos. Tú dices, los animales no pueden cambiar nada, nosotros sí. Pero nosotros hemos cambiado todo a peor, aunque creamos lo contrario. Usas mecanismos y creas problemas nuevos, y la vida en el planeta lo paga. El progreso tiene un precio, dicen. ¿Progreso? No sé si es algo de lo que debamos estar orgullosos. Hay quien me pregunta por qué uso coches, aviones, etc. La respuesta es simple, porque es el medio de transporte que hay. La cultura nos ha convertido en personas neuróticas. Esa psicosis es absolutamente necesaria para sobrevivir en este sistema. No hay otra forma. Para convivir, para trabajar juntos, para funcionar, tenemos que fingir que somos individuos. Y si encima te metes en lo espiritual o religioso, te vuelves aún más neurótico. Y si sigues forzando, acabas siendo un maníaco depresivo. En cualquier cultura, todo el mundo cree que es un individuo, pero en realidad no lo somos. Tú no eres un individuo. Nos hacen creer que lo somos.
¿Y qué es lo que hace que yo crea eso? Esa división, esa idea cultural de que debo convertirme en un individuo. La cultura se basa en convertirnos en eso, pero en realidad no lo somos. Necesitamos del conocimiento para poder sentirnos como entidades. Pero ese mismo conocimiento que nos dice que somos individuos también es falso. Y ahí está el conflicto, la contradicción que nos vuelve locos. Pero es una locura necesaria para sobrevivir y no hay alternativa. Por ello se valora tanto la educación. Te enseñan que puedes ser cualquier cosa, pero siempre a partir de un modelo. No sabemos cuándo apareció esa autoconciencia en los humanos, pero ese fue el momento en que empezó la destrucción de toda forma de vida. Los animales también son autoconscientes, pero no como nosotros. Lo nuestro necesita una imagen de algo, una continuidad, una referencia con la que compararnos. Nos medimos y olvidamos que esas medidas son arbitrarias. Pero las necesitamos para funcionar, para movernos en este mundo de forma mínimamente eficaz. La separación, el sentido de ser individuo, la autoconciencia, todo forma parte de lo mismo, y lo que está mal ahí es el deseo de integrarlo todo, de unificarse, de cerrar esa brecha. Pero esa necesidad nace precisamente de la división. Eso es lo que ha inventado el más allá, pero eso es falso. Para funcionar en este mundo, tienes que ser un maníaco depresivo. Toda creatividad nace de ahí. Para ser actor, músico, pintor, tienes que serlo. La mejor poesía surge cuando estás destrozado. Todos lo sabemos, pero nadie lo admite. Pero si eso se convierte en un problema clínico, ya lo llamamos enfermedad. Todos sabemos que los artistas son neuróticos, pero ¿y la gente sana? ¿Qué nos hace pensar que somos sanos? ¿Qué deseas? ¿Vivir para siempre? La permanencia. Has dado en el clavo, pero no tienes ni una sola oportunidad. Escucha. Estás repitiendo mecánicamente lo que te han metido dentro. Eres un ordenador. No hay nadie hablando ahí. Baja el ritmo y fíjate bien. Solo es memoria cerebral, nada más. Me crié en el ambiente de Krishnamurti cuando lo proclamaron maestro del mundo. Se publicaron cientos de vidas pasadas suyas, aunque solo 12 en versión completa. Y cuando la gente se conocía por primera vez, se saludaban así. Soy Paul, ¿y tú quién fuiste? Yo fui la reina Victoria. Lo juro, así crecí. Y aún así me preguntaba qué fui yo en mi vida pasada. Me sentaba frente al maestro, de niño, y pensaba, en realidad no tiene ni idea de quién soy, así que no debe haber nada especial en mí. Y lo dejé ahí. Recordar vidas pasadas. ¿Qué piensas de la reencarnación? Ni siquiera estás vivo. ¿Y ya te preocupas por lo que pasa después de la muerte? Si quieres saberlo, míralo ahora. Da igual lo que digas tú o cualquiera, no tiene valor. Hay reencarnación para quien cree en ella, no hay para quien no cree. Si existiera de verdad, como la ley de la gravedad, pero no lo creo. A mi casero, que sí cree, le dije, cuando mueras no te vas a llevar ni el dinero, ni la casa, ni nada. Tendrás que empezar de cero.
y ahí se quedó con la cara torcida. Yo interpreto inmortalidad en sentido científico. Lo que nos forma sigue. Este cuerpo es inmortal, sigue reciclando átomos. La naturaleza no tiene ningún uso para tus ideas, ni para tu Dios, ni para tus inventos. Solo le interesa este cuerpo porque puede reorganizar sus partes para mantener el equilibrio energético del universo. Si hace falta un reequilibrio, morirán miles. Un terremoto, un huracán, y todo se reajusta. Pero la descomposición del cuerpo en elementos no consuela en nada. El deseo de permanencia no tiene sentido, porque no existe tal cosa como la permanencia, ni la felicidad permanente, ni el placer permanente. El pensamiento inventa lo atemporal, sabiendo que no existe. No hay tal conexión con la naturaleza. Ya te separaste de ella. ¿Qué es esa experiencia de unidad espiritual? Cuando sucede, ¿qué es? Siéntate ahí. ¿Hay separación? ¿Eres diferente del sentarse? Ya hay unidad. Ya hay un solo bloque. Todas las religiones han inventado ese cuento, felicidad eterna. ¿Y tú crees que existe? ¿Has encontrado algo? Pero sigues con la esperanza, ¿no? Mueres buscando. Mueres esperando. Por un poquito de felicidad. La gente ahí fuera se entretiene con cualquier cosa, con basura. Tú no lo has conseguido, ¿no? Pues buena suerte si sigues. Recuerda, todos fueron a la iglesia y murieron igual. Cada uno tenía su propia historia. Todos los religiosos murieron. La cultura quiere darnos forma. Y vamos directos al desastre. Y no hay nada que hacer, salvo darnos cuenta de una cosa. Mi supervivencia depende de la de mi vecino. No por amor, no por fraternidad, no por una cooperación idealista. No, nada de eso. Simplemente como las células. Una depende de otra. Pero si no lo entiendes así, vas a seguir destruyéndolo todo. Y ese es el problema. Cada vez que intentamos establecer un ideal cultural, eso solo nos lleva a más destrucción. Así que, si no nos autodestruimos antes, lo hará la naturaleza cuando necesite nuestros átomos. Y le da igual, los tomará de donde sea para mantener el equilibrio energético del universo. Nos barrerá a todos. Y eso, claro, no consuela a quienes han perdido a sus seres queridos o sus casas. Pero ese reajuste, ese desplazamiento, puede que sea necesario para establecer un nuevo equilibrio en el planeta. Aún no lo sabemos, no tenemos ni idea. Así que da igual si son cientos o miles de personas. Si se necesitan esos átomos en otro lado, ni tú ni yo, ni nadie importa. No vales más que ninguna otra especie del planeta. No hemos sido creados para ningún propósito superior. Así que relájate. Hay que asumirlo. Hay otros factores en la vida. Deja de intentar convertirte en un modelo de perfección moral o éxito. Ese modelo, ese sistema de valores que tú mismo has creado, es la causa de tu sufrimiento. El hecho de que no puedas encajar en ese sistema es lo que te hace sufrir. Y como crees que algún día conseguirás encajar, ahí estás, aferrado a la esperanza. Y mientras tanto vives con esa angustia. Pero esa angustia, ese sufrimiento, también hay que reconocerlo. Si tú me dices que no sufres,
pero estás todo el día buscando respuestas, yendo a ver gurús o terapeutas, entonces, ¿qué estás haciendo? Si no experimentaras eso como sufrimiento, no estarías buscando nada. ¿Por qué vas a ver a un maestro espiritual? ¿Por qué buscas la ayuda de otro? Uno de los grandes psicólogos actuales da seminarios a 50.000 personas. Enseña a masas enteras. ¿Y para qué sirve eso? Habrá ganado mucho dinero, sí, como dice Ram Dass. Es mi modo de ganarme la vida. Aceptémoslo. Hay mercado para eso. Lo hacen para ganarse la vida, igual que tú te ganas la tuya encendiendo ese fuego. La diferencia es que estos tipos te venden guantes ignífugos para que puedas jugar con el fuego sin quemarte. Todavía me llaman por teléfono, pero tengo un contestador. Si quieres verme porque has leído mi libro, no vengas. El libro no ha hecho su trabajo. Me preguntan si vivo en algún sitio. Ahora mismo estoy aquí. El próximo momento estaré en otro. No tengo lugar. Un hombre sin patria, sin medios tangibles. Un verso de una canción. Mi historia está toda ahí, no quiero repetirla. Pero aviso, no leáis ese libro, así nunca sabréis mi historia. Pero claro, esa es la forma más segura de que lo lean. La última vez compré un contestador carísimo y dejé un mensaje. No quiero viudas de Krishna, ni divorciados deshechos, ni fanáticos religiosos de ningún color ni tamaño. Y vinieron más todavía. Si has llegado hasta el final, debo hacerte una advertencia. No te confundas. U.G. Krishnamurti no es Jiddu Krishnamurti. U.G. no enseñó nada, no quiso seguidores y no dejó ningún camino que seguir. Solo respondió a lo que le preguntaron. Lo suyo no fue construcción, sino demolición. Así que si esperabas iluminación, llegaste al lugar equivocado. Si quieres apoyar el canal y participar eligiendo los próximos temas, puedes hacerte miembro por el precio de un café al mes. Cada comentario y cada vez que compartes el vídeo estás ayudando al canal. Gracias por formar parte de esta comunidad.